Ya les acabo de mandar por WhatsApp las tablas de verbos. Las vamos a ocupar la vamos a ocupar para las actividades de hoy. Así que por favor, ábranlas abran el documento para que podamos trabajar con ella. ¿Ok? En caso de que no la puedan visualizar, pues igual me dicen. Ahora vamos a empezar respondiendo primero unas preguntas. Son estas. Okay, so here first, we have the first one. Vanessa, can you help me read this one, please? Did you ever see the first moon landing on In in 1969. 1969? Excellent. Okay, and so, what does that question mean? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Tienen idea de qué dice? Algo de ver la primera luna de 1969. Okay. Yes, almost, right? Sí, casi. Significa que si vieron el primer aterrizaje, digamos, del cohete a la luna en 1969. Did you see it? ¿Sí lo vieron? Well, of course, I know that you are too young to see it live, but I mean, like on videos or on news. Bueno, todos ustedes son muy jóvenes para haberlo visto en vivo, pero en algún video o en alguna publicación de redes sociales o algo así. ¿Lo han visto? Yo no. No. Are you sure? ¿Segurísimos? ¿Alguien sí lo ha visto? No, teacher. No, teacher. Okay, don't worry. Okay, so let's read next one. Please, Samantha. Are you interested in astronauts and rockets? Okay. Ahora, ¿están interesados en lo que tienen en el tema de astronautas y cohetes? Yes or no? No. No. No? Is it something boring? ¿Es algo aburrido? Yes? Okay. No. No? Okay. Okay. Well, don't worry. So we're going to watch a video about this person that is Robert Goddard. Okay. Ahora, referente a este tema de astronautas y cohetes y el lanzamiento a la luna, vamos a ver un video sobre
esta persona, Robert Goddard, para después leer sobre él. Okay? Do you have any idea who this person is? ¿Tienen idea de quién es él? Okay, so we're going to watch this video, okay? Vamos a ver el video para que tengan un poco más de contexto. Tiene subtítulos en español para que sea un poco más sencillo. Okay. So let's watch it. We have maintenance start. 4, 3, 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of it. Rocket launches may seem commonplace today. In 2018, there was an average of more than 3 launches every week. But in the past, the idea of sending rockets into space was purely science fiction. It wasn't until the early 20th century when a man named Robert Goddard tried to convince the world that space travel didn't have to be fiction. Decades before the space age began, he envisioned using rockets to send science experiments into the upper atmosphere, beyond the heights attainable by weather balloons at the time. He even imagined and calculated in detail what it would take to send a rocket carrying a massive flash powder to the surface of the moon. The powder, he believed, could be ignited on the surface and would be visible from Earth. The public caught wind of Goddard's wild ideas, and it became the topic of national conversation and press. A lot of it negative. Goddard's reply: "Every vision is a joke until the first man accomplishes it. Once realized, it becomes commonplace." Goddard persisted with his dream. He went on to build and launch the world's first liquid-fueled rocket, the basic design of which is still used to this day. In July 1969, 50 years after Goddard first proposed sending a rocket to the moon, Apollo 11 launched on the 6.5 million pound Saturn V rocket. Among the 3 astronauts on board was Buzz Aldrin. And on his journey to the moon, he carried with him a miniature version of Robert Goddard's autobiography. Thankfully, Goddard was not forgotten by history. His name lives on to this day. On May 1st, 1959, NASA dedicated its first spaceflight complex in his honor as the Goddard Space Flight Center. 60 years later, the center continues to fulfill his vision by building spacecraft, instruments, and new technology to study Earth, the Sun, our solar system, and the universe. Okay, so how was it? ¿Cómo estuvo el video? What did you learn about it? ¿Qué aprendieron sobre él? Pues que fue la persona que empezó a dar como una introducción a que se podía viajar, por así decirlo, al espacio. O sea, que era posible enviar cohetes al espacio. Exactly. That's great. And what else? That it was possible to go to the universe, right? Okay. Vanessa, you raise your hand, right? Que la persona que tuvo la idea de ir a la luna, pues como que solo planteó cómo hacerlo y ya después fue que se hizo. Exactly. So it was the basis, right? For further exploration in the universe. Very good. Okay. Exacto.
¿Alguien más quiere agregar algo? Nine? No? Not really? Ok. Bueno, vamos a leer ahora el texto para entender un poco mejor el contexto de todo esto que estaba pasando. ¿Ok? Ahora, en este texto van a encontrar algunas palabras en negrita. Those are verbs, right? All the words in bold are verbs, but they are in past simple. ¿Ok? Todas esas palabras son verbos y están conjugadas en pasado simple. ¿Ok? And then we are going to differentiate if they are regular or irregular. Ahora, vamos a ver también si es que son verbos regulares o verbos irregulares. ¿Ok? Recuerden que hay dos grandes grupos y hoy nos vamos a enfocar en los verbos irregulares. ¿Ok? Pero en este texto están mezclados. Así es que vamos a ver. ¿Ok? So help me read. Cada uno va a leer una oración. ¿Ok? Until you find the sign, the dot, the period, you are going to stop. Hasta donde vean un punto final, pero un punto seguido, ahí se detiene. ¿Ok? So please start, Sebastián. Robert Goddard was born in 1882 when... ¿Hasta ahí, maestra? You can continue. Here. When he was a child, he became interested in firecrackers and thought about the possibility of space travel. Travel. Yeah, thank you very much. Okay. And then please, Aurora, from here to here. Okay. He later became a physics professor at a university. In his free time, he built rockets and took them to a field, but they didn't fly. Excellent, thank you very much. And Alondra, please. Are you there? Maybe Ceci, please. When he went back to this university after his failed attempts, the other professor Laughed at him. laughed at him. Excellent, thank you very much. Ok, en este primer párrafo, ¿tienen dudas de vocabulario? ¿Alguna palabra que no sepan? No. Ok, bueno, ahora, ¿qué dice en este primer párrafo? What is the main idea of this paragraph? Somebody?
let's see. Sebastian, what's the main idea of this paragraph? Que Robert Goddard nació en 1882. Cuando él era niño, se empezó a interesar en los cohetes y pensaba en la posibilidad de viajar al espacio. Okay. And what else? ¿Y qué más? Que él después comenzó a ser un profesor en la universidad Yes. Ujú. Y en su tiempo libre él construía cohetes y los Yeah. ponía a trabajar, pero nunca funcionaron, nunca volaron. Mhm. Okay. And Que cuando él volvió a la universidad después de fallar, mhm. tuvo otros profesores que lo ayudaron. Oh, here. No, it's the other way. Right? Here. Laugh. No, no lo ayudaron, al contrario. Se burlaron de él. Laugh es reírse, pero en este contexto ya con esta preposición at, laugh at, es burlarse. Se burlaron de él. Okay? Very good. Thank you very much. So next one. Let's read the next paragraph. So let's see. Marlene, please. Sí, teacher. In 1820, Goddard wrote an article about rocket travel. He believed that one day it would be possible to go to the moon. Excellent. Thank you very much. Next one, please. Dana. Sí, when the New York Times saw his article, a reporter wrote that Goddard had less knowledge about Knowledge. science than a high school student. Goddard wanted the proof that the New York Times was wrong. Excellent. Thank you very much. Okay. So what's the main idea here? ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Let's see. Marlene, do you want to tell us? Sí, habla sobre que pues en el año de 1920 él escribió un artículo que se basaba sobre viajes en cohetes, Yeah, que ahí mencionaba como la posibilidad de viajar a la luna, ¿no? exactly. Y que, no sé, yo creo que era una compañía lo de The New York Times, que descubre como su artículo Ujú. y pues un reportero creo que escribe sobre él, pero mal diciendo que tenía como pocos conocimientos sobre ciencia, comparándolo Exactly. con un estudiante de secundaria. Ujú. Y pues ya después dice que pues Goddard quería demostrar que eso que decían pues no era correcto, que estaban equivocados. Excellent. Very good. Thank you very much. Exacto. El artículo se publicó en The New York Times. ¿Saben qué es The New York Times? ¿Han escuchado de The New York Times? No. No, te- Bueno, es un periódico famoso. Okay. And well, all right. So let's read the last part. Please, let's
see. Samantha. In 1926, he built a thin foot rocket, put into an open car, and drove to his aunt's nearby farm. He put the rocket in a field and lit the fuse. Okay, thank you very much. Here, Alondra, are you there? Nine, no. So let's see, Vanessa, please. Study the rocket went into the sky. I traveled at 16 miles per hour mph to an altitude of 41 feet. Then he fell into the file. The flight lasted to 2.5. 2.5 seconds, but Goddard was happy about his achievement. Achievement. Yeah. Okay, thank you very much. Ceci, please. Yes. Over the years, his rocket grew to 18 feet and flew to 8, no sé cómo se dice, 9,000. 9,000. 9,000 feet in the air. Okay. Thank you very much. And let's see, Aurora, please. No one made fun of him after he was successful. Successful. Okay. Marlene, please. Sí, when Goddard died in 1945, his work did not stop. Thank you. Sebastian, please. Scientists continue to build bigger and better rockets. Thank you. Dana, please. In 1969, Okay. When? when the American rocket Apollo 11. 11 took the first man to the moon, the New York Times wrote, "The Times regrets Yeah. the error." The arrow. Okay, thank you very much. So, please, who wants to tell me what the text is about? ¿Quién quiere decirme de qué se trata esta parte? La parte final del texto. Somebody. Que él hizo un cohete y lo llevó a la granja en donde estaba su tía y entonces ahí checó como las velocidades que podía atravesar el cohete. Ok. Sí, lo probó y se dio cuenta de que funcionaba. Viajaba a 60 millas por hora
y tenía una altitud de 41 pies. ¿Ok? Y hasta el punto máximo y después cayó al suelo. Y el vuelo duró 2,5 segundos. ¿Ok? Y menciona que Goddard estaba feliz de su logro. Achievement es logro. ¿Ok? Ok. Ahora, esta parte. ¿Quién me quiere explicar la última parte? Somebody. Pues habla de que ya después los cohetes crecieron, bueno, crecieron en tamaño y Ujú, tuvieron, como la velocidad también cambió, ¿no? Bueno, su vuelo. Y exacto. ya después habla de que Goddard murió en 1945, pero que su trabajo no se detuvo, que los científicos, pues sí, siguieron construyendo cohetes que ya eran mejores y mucho más grandes. Great. Y ya habla de que en 1969, sobre el cohete Apolo 11, que fue el que llevó a los primeros hombres a la luna. Y Yeah. pues ya al final que el periódico que se había burlado como de él en un artículo, pues pide disculpas. Excellent. Very good. Exactly. All right. Muy bien. Great. So, was it a good story? Yes. 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 Excellent. Okay. So, but now we are going to focus a little bit on the verbs, right? Ahora vamos a, aparte de analizar bueno, de que ya vimos de qué se trata la historia, ahora vamos a ver los verbos, ¿ok? En este texto hay varios verbos y, como les dije, están los verbos regulares e irregulares. Así es que ahora vamos a ver, con base en este texto, algunas oraciones que se encuentran dentro de él y vamos a identificar la forma que tienen. ¿Ok? Bueno, pero primero vamos a ver un poco de la tabla de verbos. Si abren la tabla de verbos, van a ver una tabla, en efecto, dividida por 3 columnas, ¿cierto? La primera columna es de los verbos en forma simple o verbos en infinitivo. Es decir, no tienen conjugación. Esa va a ser la primera columna. La segunda columna es de aquellos verbos que están conjugados en pasado, ¿cierto? Bueno, aquí los pueden ver. Aquí está. La segunda columna es de los verbos en pasado simple. Y por último, hay otra columna que es de la forma de pasado participio. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en ver la primera y la segunda columna. ¿Ok? La primera columna indica cuál es el verbo y la segunda la conjugación en pasado simple. Estos verbos es más conveniente que se los aprendan pues de memoria. Pueden ir repasándolos poco a poco. Pueden aprenderse al principio algunos, por ejemplo, 5, y después de unos días se aprenden otros 5, y así hasta que completen toda la tabla. O, como las tablas de multiplicar, se las pueden aprender todos los que puedan, y bueno, siempre los van a utilizar. Realmente son bastante útiles
desde este momento hasta que ustedes decidan a seguir aprendiendo inglés. ¿Ok? Bueno, este es en cuanto a la tabla. Y digamos que puede haber una clasificación de las reglas de los verbos irregulares. Bueno, en realidad no son reglas, sino grupos en los que se pueden clasificar los verbos. Estos son, por ejemplo, los verbos que no tienen cambios, como por ejemplo, bet que es apostar, cost, que es costar, cut, cortar, fit, que amolda, digamos, hit, que es golpear, hurt, lastimarse, let, dejar, put, poner, quit, retirarse, and shut, cerrar. ¿Ok? Por ejemplo, se pueden clasificar en estos grupos o como en el de en los verbos que terminan en D y en pasado cambian a T, como estos, yield, spent. Pero bueno, creo que es más complicado dividirlos por grupos y aprenderse los que están dentro de ese grupo. Así que, bueno, mi consejo es que se los aprendan, como les dije, como tablas de multiplicar de memoria, todos los verbos, pero bueno, ustedes deciden cuál es el camino más conveniente para ustedes, ¿ok? Ahora, so we're going to read the following facts about the history of rockets, and we are going to identify if they are regular or irregular verbs, ¿ok? Dentro de cada una de estas oraciones van a identificar ustedes si es verbo regular o irregular y me van a decir cuáles son los verbos, ¿ok? So, in the first one, please, Ceci. Okay. So, is Godard built and flew rockets from 1926 to 1939, okay? So, which are the verbs? ¿Cuáles son los verbos dentro de esa oración? Built y flew, ¿ok? ¿Cuál es el presente de esos dos verbos? Build and fly. Excellent. Build y fly. Very good. Okay, so number 2, please. Samantha. Germany used the first rockets in World War II 2. in 1944. Excellent. Which is the verb? Used or used. Used. Excellent. Used. Okay. ¿Cuál es la forma presente de ese verbo? Use. Use. Excellent. Very good. Next one, please. Vanessa, number 3.
The Russians launched their first satellite, Sputnik 1, in 1957. Okay, 57. Yeah, the Russians launched their first satellite. Which is the verb? ¿Cuál es el verbo? Launched. Excellent. Launched. ¿Cuál es la forma simple de este verbo? Launch, ¿cierto? Quitamos la terminación ed y tenemos la forma simple. ¿Ok? Okay, teacher. Great. Next one. Dana, please. Sí, the Americans sent up their first satellite Explorer 1 in 1958. Okay. El verbo es send up. Excellent. And the present simple of sent is la forma simple de ese verbo es Send. send. Excellent. Send with letter D. Okay, thank you. Next one. Sebastian, please, number 5. Yuri Gagarin, a Russian, became the first person in the space in 1961. Excellent. Which is the verb? Became. Excellent. The present simple is Become. become. Excellent. Thank you. Next one, Aurora, please, number 6. Alan Shepard, an American, went into space in 1961. Very good. El verbo es went. Yeah. And the present simple form is Go. go. Great. Thank you. Next one, please, number 7. Arlen? Sí, teacher. Sería the United States about the first men of the moon in 1969. Excellent. The verb Ah, is yeah, put. yeah. Y en la forma simple, rayos, no sé, espere. Okay, don't worry. Put, right? Sí, es que lo estoy buscando. Está en la tablita, ¿no? Bueno, lo puedo encontrar en la tablita. Yes. Pues, mm, mm, pues sí, es igual, put no tiene cambio. Excellent. Thank you very much. Exacto, no tiene cambio. And last one, please, Ceci. Number 8. Or Aurora, please.
A spacecraft on Mars transmitted color photos to Earth in 2004. Oh, excellent. Okay, so the verb is Transmitted. nice, transmitted. Okay, and the simple form is Transmit. transmit, yes, transmit. And it's a regular, right? It's un verbo regular because you have the ed, okay? Very good, guys. So, well, now that we know how to identify regular verbs and irregular verbs, we are going to do an exercise, all right? So let's continue with next part. And it's here. Ok. Bueno, ahora vamos a conjugar los verbos de acuerdo a la forma presente que viene aquí, que está entre paréntesis. Ok. So, fill in the blanks with the past tense of the verb in parentheses. Right? So, all of them are irregulars. So, check the form and use your table, all right? Chequen el verbo y búsquenlo en su tabla para que puedan identificar la forma de pasado, all right? So, in the first, we have the example, the Wright brothers' father gave them a flying toy. Okay, next one, number 1, please, Samantha. They had a dream of flying. Excellent. They had a dream of flying. Thank you very much. Next one, Alondra, please. Okay. Yeah, the answer is became. Thank you. Became. They became interested in flying after seeing a flying toy. Very good, thank you. Next one, Dana, please. Number 3. The read, bueno, se queda igual. Many books on flight. Excellent. They read many books on flight. Aquí, a pesar de que no hay alguna modificación en la escritura, va a tener una modificación en cuanto a la pronunciación. Se va a leer como red. ¿Ok? Como el color. ¿Ok? They read many books on flight. Y ese es el pasado, aunque se escribe igual. All right? Next one is Ceci, please. They sold. Excellent. They sold bicycles. Okay, and they sold bicycles. Thank you very much. Next one, Marlene, please. Sí, sería
Build. Yes, with letter T, okay? They built the first airplane. Thank you. Aurora, please. At first, they had problems with wind. Excellent. We had problems with wind. Okay, and Sebastian, number 7, please. Sería made. Excellent. Yes, they made. They made some changes to the airplane. Very good. Let's see, next part. It's here. Okay. Again, Samantha, please. They flew for the first time in 19... ¿Cómo se dice, teacher? 03. 03. 03. Exacto. Ujú. Sí, cuando tienen en la división de las dos cifras un 0, se dice O, como Ok. la expresión O, 1903. Okay? Gracias. Yeah, sure. Next one, Ceci, please, number 9. Is only a few people saw Okay, the first flick. the first flight. Thank Okay. you. Alondra, please, number 10. Here. Okay. Yes. President Theodore Roosevelt heard about their airplane. Okay. Marlene, please. Number 11. Sí, sería the Heartline was an important invention because he brought ¿sería? Brought. Yes, brought People from different places crossing together. together. Very good. And last one, Aurora, please. 2,000 of people went to North Carolina for the 100th anniversary of flight. Excellent. All right. Went. The past verb is went. Okay. Questions here? ¿Preguntas hasta aquí? No, teacher. Okay, great. Muy bien. Bueno, ya revisamos estos verbos y todas las oraciones estaban en forma afirmativa. ¿Ok? Para la forma negativa, realmente es la misma estructura que las oraciones con verbos regulares. Únicamente hay que cambiar en vez de un verbo regular, vamos a escribir un verbo irregular. ¿Ok? Pero la estructura es la misma. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de estos ejemplos, la estructura que siguen es la misma. A menos, claro, que sea la estructura negativa, que tenemos que incluir el auxiliar. El auxiliar, como recuerdan, es did, solo que ahora le agregan la negación, que es la palabra not, por lo tanto queda didn't. ¿Ok? Vamos a leer los ejemplos
Sebastian, please, can me read the whole examples. All the examples, please. Or a volunteer, voluntario para que me ayude a leer todos los ejemplos, por favor. Pues yo, Richard. Okay, thank you. Sería Lindbergh returning from his last flight. Right. Y sería Here didn't return from her last flight. Right. El segundo sería The Green Brothers fled in their airplane. Yeah. Y otro sería Goddard didn't flee in his rocket. Excellent. El tercero sería Goddard built rockets. He didn't build airplanes. Yeah. Y el último sería The Russian put a woman in space in 1963. Y the Americans didn't put a woman in space until 1983. Excellent. Thank you very much. All right. Exactly. Así que, bueno, esta es la estructura que ya habíamos revisado de oraciones afirmativas, negativas. Solo que, bueno, en este caso hay también dentro de la estructura verbos irregulares. ¿Ok? Por ejemplo, aquí Lindbergh, que es el sustantivo, está en primer lugar. Y así en las demás oraciones también. Por ejemplo, aquí the Wright Brothers, or Goddard, or he. Puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Luego tenemos la conjugación del verbo. Que está en este caso en pasado. Y enseguida está el complemento. ¿Ok? Ahora, para las oraciones negativas, también tenemos primero el sujeto o el sustantivo. Y enseguida tenemos el auxiliar y la palabra negativa not. En este caso tiene contracción. Que queda didn't. Enseguida está el verbo. Como les dije en la clase pasada, el auxiliar y la terminación ed o la forma irregular, la conjugación en pasado no pueden estar en la misma oración. ¿Ok? Así es que si está el auxiliar, en este caso did, el verbo siempre va a ir en forma simple. ¿Ok? Es decir, sin conjugar. Y ya por último, en la oración está el complemento. ¿Ok? Y así pueden notarlo en los otros ejemplos. Aquí está Goddard, didn't, fly in his rocket. ¿Ok? Y así es como obtienen las oraciones afirmativas y las oraciones en forma negativa. ¿Ok?
questions here? ¿Alguna No, sí. pregunta de esta parte? Ok. Vamos a ahora hacer estos ejercicios para que recuerden un poco la forma negativa. Okay? So here we have the example. Goddard believed in space flight. Other people didn't believe in space flight at that time. So we have here the Wright brothers dreamed about flying. They about rockets. Okay, so here the first one. Sebastian, are you there? Can you help me solve this first exercise? The Wright brothers dreamed about flying. They about rockets. Okay, and the answer is, la respuesta es, Didn't. exactly, didn't. And then the simple form. La forma simple, ¿cierto? Yes. They didn't dream about rockets. Okay, very good. Next one, number 2, please, Aurora. Sorry. They sold bicycles. They didn't sell cars. Excellent. They didn't sell cars. Thank you. Marlene, please. Sí, sería their 1903 airplane had a pilot. Their first airplane sería didn't have a pilot. Excellent. Didn't have. Their first airplane didn't have a pilot. Okay. Next one, please, Samantha. The great brothers wanted to show their airplane to use government. The government didn't want to see it at first. Exactly. The government didn't want to see it at first. Excellent. Ceci, please. The Green brother built the first, no, sí es esa, ¿verdad? La first harpen they sería built. They didn't ¿Viste? build. En la forma simple, built the Okay. first rocket. The first rocket. Excellent. They didn't build the first rocket. Okay. Thank you very much. Dana, please. Woodruff thought his ideas were important. His colleagues think his ideas were important. Okay. Perdón, didn't think. Excellent. Didn't think. Very good. Didn't think his ideas were important. Excellent. And last one, number 7. Please, Samantha. He wanted to build rockets
He didn't want to build airplanes. He didn't want to build airplanes. Excellent. Very good. All right, so that's the negative form. Questions with this? Preguntas hasta aquí. No, teacher. Okay. So maybe we have time to review questions very quickly. So let me share that with you. Okay, so here we are. Ya para finalizar, solo vamos a revisar la estructura de questions. Ok. Y bueno, como les dije, hay que seguir la misma estructura que ya habíamos mencionado con los verbos regulares. Únicamente tienen que ver si es un verbo regular o un verbo irregular y conjugar correctamente el verbo. Sin embargo, en las preguntas, bueno, como siempre vamos a utilizar el auxiliar, no es necesario conjugar el verbo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de las preguntas con WH words, hay que primero aquí, por ejemplo, tenemos where o how. Enseguida de la WH word vamos a encontrar el auxiliar. Siempre va a ser did para todas las personas, para todos los pronombres. ¿Ok? Y enseguida vamos a tener el subject, el sujeto de la oración. En este caso, por ejemplo, tenemos pilot. Where did the pilot or where did he land at the airport? ¿Ok? ¿Dónde aterrizó en el aeropuerto? ¿Dónde aterrizó él en el aeropuerto? Esa puede ser una pregunta. O también, did he land at the airport? O él aterrizó en el aeropuerto. Y la respuesta puede ser, no, he didn't. Or yes, he did. ¿Ok? Dependiendo de la pregunta. Y así es como pueden estructurar las preguntas en pasado simple. Realmente no hay diferencia tampoco si agregan una pregunta, una palabra de WH, que puede ser where, how, what, which, when. ¿Ok? Únicamente la ponen al principio de la oración y continúan con la estructura, que es esta. ¿Ok? Lo que tienen que recordar es esta parte. Esta. ¿Ok? Primero WH word, luego el auxiliar did, luego subject, luego verb y por último complement. ¿Ok? Y también fíjense que si es una pregunta abierta o si es una pregunta cerrada. ¿Ok? Y de esa forma pueden responder, como aquí. Did he land at the airport? No, he didn't. Or yes, he did. O en el caso de la pregunta abierta, where did he land? Aquí está, where did he land? On the Hudson River. ¿Ok? O aquí, how did it lose an engine?
birds flew into the engine. ¿Ok? ¿Cómo perdió el motor? Los pájaros volaron dentro del motor. ¿Ok? Y así es como ustedes pueden estructurar estas preguntas. ¿Ok? Do you have questions here? ¿Alguna pregunta de esta parte? No, teacher. Excellent. Okay. So that would be it for today, right?